Abra su Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Hasta ahora he estado poniendo capítulos completos de todo el libro de Daniel hasta el domingo pasado. Este capítulo 7, bueno, ya el del pasado era como muy pesado para hacerlo completo, así que ahora lo dividí en dos. Así que vamos a leer solamente Daniel 7, del versículo 1 al 10. Y la semana subsiguiente veremos la segunda parte del capítulo 7 de Daniel. Así que Daniel 7, del 1 al 10. Como he hecho cuando son textos largos, vamos a leerlo de forma alternada. Así que leemos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus patas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que daba grandes ojos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones hacían delante de él. Después se sentó, y los libros fueron abiertos. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, te adoramos, reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que te pertenecemos a ti, que todas las cosas están en tus manos. Te rogamos tu misericordia, tu favor. Queremos disfrutar de tu gracia en este culto por medio de la exposición de tu palabra, para que nuestras vidas sean bendecidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando uno lee la Biblia, para poder entender e interpretar las Escrituras, es fundamental que tengamos en cuenta el género literario en el cual fue escrito ese libro. En la Biblia encontramos varios géneros literarios. Hace un poco en la escuela dominical mencioné que Génesis era una narrativa histórica, por lo tanto tiene que leerse como historia. ¿Qué pasa si estoy leyendo, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, y de repente dice el texto, tus dientes son como manadas de ovejas? ¿Será que tengo que entenderlo de forma literal? No, tengo que tener en cuenta cuál es el género literario del libro. Cantar de los Cantares es un poema, por lo tanto, como poema no puedo interpretarlo de forma literal, tengo que entender la simbología que hay detrás. Ahora, si estoy estudiando las cartas de Pablo, cuando Pablo a los Gálatas le enumera el fruto del Espíritu, las obras de la carne, ¿será que tengo que entenderlo de forma simbólica? No, es literal, son mandamientos para la iglesia. Por ejemplo, cuando en el libro del Apocalipsis, al principio el apóstol Juan tiene una visión, ve al Señor Jesucristo con 7 estrellas en su mano y 7 candelabros.
¿Será que eso es literal? No, porque el libro de Apocalipsis, al igual que el libro de Daniel, pertenecen a un género literario llamado género apocalíptico. Y el género apocalíptico está plagado de simbología. En el caso de Juan en Apocalipsis, le es revelado al apóstol Juan qué significan las 7 estrellas y los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 mensajeros, y cada candelero representa a cada iglesia de Apocalipsis. En el propio texto se le revela el significado del simbolismo. Por lo tanto, cuando asumimos que tanto Daniel como Apocalipsis son libros altamente simbólicos, género apocalíptico, ¿cómo interpretamos los símbolos? Interpretamos los símbolos a la luz de lo que la propia Escritura nos dice acerca de esos símbolos. En algunos casos, dentro del mismo libro, como en el caso que les cité de Apocalipsis, les dada la revelación del símbolo. Acá, en el caso de Daniel, también, cuando continuemos viendo la segunda parte del capítulo 7, en la semana subsiguiente, vamos a ver que un ángel le revela el significado de las visiones que tiene. O sea, no es que cada cual interprete un símbolo como se le venga a la cabeza. Hay que ver qué habla la Biblia de ese símbolo en otros pasajes. Así que, primero, para tener en cuenta para entender este capítulo 7 de Daniel, es que este capítulo 7 y el 8 pertenecen al género apocalíptico. Muchas veces dentro de un mismo libro de la Biblia vemos varios géneros. Por ejemplo, al principio de Daniel vemos narración histórica y ahora cambia de género a género apocalíptico. Curiosamente también cambia de idioma, hasta el capítulo 6 está escrito en arameo y acá entra a hablar en hebreo. El género apocalíptico ya se centra en el idioma hebreo, el escritor original. Así que tengamos en cuenta, el género apocalíptico es altamente simbólico, no se puede entender de forma literal. Y metiéndonos ya al texto, en el versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Aquí hay algo extraño. Si estuvieron atentos al capítulo 6 o lo leyeron en su casa, han estado leyendo el libro, se van a dar cuenta que aquí en el versículo 1 vemos una herramienta literaria que en inglés se llama el flashback. En español creo que se llama raconto. ¿Qué es un flashback? Es una herramienta literaria que consiste en retroceder en el tiempo para entender mejor el relato presente. Tal vez más fácil de entender un flashback cuando ustedes ven una película. Cuando ustedes han estado viendo una película, de repente ven un hombre y su esposa peleando. Pero para entender por qué pelean, la película retrocede en el tiempo y comienza a mostrar el conflicto, el problema que tuvieron que dio origen a esos conflictos. ¿Se entiende? Eso es el flashback. Cuando la película retrocede en el tiempo para entender mejor el fenómeno que tiene en el presente. Eso es lo que ocurre acá en Daniel. Hay un flashback. En el capítulo 6 vemos que Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones, fue bajo el periodo del rey Darío, el persa. Pero acá retrocede al tiempo de Belsasar, que fue el último rey de Babilonia, antes que llegara Darío el persa. Por lo tanto, hay un flashback, hay un retroceso en el tiempo para ayudarnos a comprender mejor el relato general del libro de Daniel. Así que en el versículo 1 hay este flashback. Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, lo vimos hace varias semanas, que fue un rey muy insensato que se atrevió a utilizar los artículos del templo para celebrar una fiesta y Dios le dio un juicio. Apareció una mano en la muralla y escribió su juicio y condenación y posterior muerte. Y después vino el rey de Darío, el persa. Pero situándonos, como dice acá el texto, en el primer año de Belsasar, cuando tendría aproximadamente ya unos 70 años Daniel, ya era anciano. Recuerden el capítulo 6, ya tenía 80 años aproximadamente Daniel. Acá cuando tuvo estas visiones tenía unos 70 años, unos 10 años antes. ¿Y en qué consisten estas visiones? Versículos 2 y 3 nos dice que él tuvo una visión, que había un tumulto en el mar, había un caos en el mar, y que del mar surgen 4 bestias. En el Antiguo Testamento, el mar es utilizado como sinónimo de maldad, para simbolizar la rebelión de los pueblos hacia Dios. Eso simboliza con la palabra mar. Y dice que de este mar surgen 4 bestias, que a la luz de lo que nos dice posteriormente el capítulo 7, que no lo vamos a ver ahora, pero ahí les he revelado a Daniel,
que estas 4 bestias representan 4 imperios. Estos 4 imperios surgen del mar, es decir, del caos, de la maldad, de la rebelión de estos pueblos contra Dios. Cuando decimos que estos pueblos eran rebeldes contra Dios, no significa que no hicieran nada bueno, no significa que no hayan hecho un aporte a la humanidad en el desarrollo de arte, de ciencia. Claro que hicieron aportes, pero son rebeldes en el sentido que le dan la espalda a Dios. No adoran al Dios verdadero, adoran a falsos dioses. Y está escrita la ley de Dios en el corazón de cada ser humano, como dice Romanos 1 y 2. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones, por lo tanto no hay excusa para ellos para adorar a falsos dioses. Por lo tanto eran pueblos e imperios rebeldes hacia Dios. Por eso que proceden del mar, de la maldad humana. ¿Y cuáles son estas bestias? La primera bestia que ve Daniel, en el versículo 4, dice, era como león y tenía alas como de águila. Curiosamente, como les dije, para entender la simbología hay que ir a otros pasajes de la Escritura a qué hace alusión con esa simbología. Por ejemplo, el profeta Jeremías se refiere como león al rey Nabucodonosor. A pesar que Jeremías vivió en una época antes que llegara Nabucodonosor, se refería a él ya como un león que habría de venir sobre Judá. Por lo tanto, en este pasaje, en esta visión, el león hace alusión al rey Nabucodonosor y al reino, al imperio que representaba, que es Babilonia. Por lo tanto, esta primera bestia es el imperio Babilonia, que gobernó desde el año 585 hasta el 539 a.C. En ese periodo de tiempo fue el imperio más poderoso, Babilonia. Y dice, yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de un hombre y le fue dado corazón de hombre. A este león le fue dado corazón de hombre. Ustedes recuerdan cuando estudiamos los primeros capítulos de Daniel, hubo una época donde Dios hizo que este hombre Nabucodonosor enloqueciese y se creía una bestia, se creía un animal salvaje. Dios lo humilló y terminalmente este hombre termina reconociendo al Dios de Daniel y termina adorando a este Dios. Por lo tanto, en ese momento les dado un corazón de hombre, es decir, se ablandó su corazón rebelde hacia Dios y terminó reconociendo al Dios de dioses. Así que esta primera bestia, este león que les fue dado corazón de hombre, pero sus alas le fueron quitadas, es decir, el poder le fue quitado. El poder de Babilonia decayó y llegó otro imperio más fuerte que los invadió. Y ese segundo imperio es la segunda bestia que ve Daniel. Dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso el cual se alzaba de un costado más que del otro. Aquí hay algo interesante, fundamental para darse cuenta cuál es esta bestia. Este oso se cargaba más de un lado que del otro. Después que surge el imperio babilónico, que fue invadido por los persas, pero este imperio persa constaba de 2 partes. Habían en el centro de Asia, más inclinado hacia el oeste, 2 imperios poderosos. Uno eran los persas y otro eran los medos. Pero los persas invadieron a los medos y los absorbieron. Los ciudadanos medos pasaron a ser ciudadanos persas. Entonces, claramente los persas eran más fuertes que los medos, pero como se unificaron y formaron un solo imperio, subyugado los medos por los persas, eso quiere decir que esta bestia tiene una parte fuerte, que era Persia, y una parte más débil, que era Media. Por eso dice que este oso que representa a este imperio se cargaba más de un lado, al lado más fuerte, que el lado de los persas. Y le fue dado dientes y le fue dicho así, levántate, devore mucha carne. Bueno, esta segunda bestia gobernó el mundo desde el año 539 a 331 a.C., era el imperio medo-persa. Si se dan cuenta, estas visiones tienen directa correlación con el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2, cuando soñó con una gran estatua. Bueno, no se acordaba del sueño, pero Dios permitió que Daniel recordase el sueño y lo interpretase, y esta gran estatua estaba conformada por una cabeza que representaba Babilonia, luego venían los hombros, los brazos que representaban Medo-Persa, y de ahí otros imperios. Ahora, el profeta Daniel vivió en los tiempos de las 2 primeras bestias, de Babilonia y de los Medo-Persas. De ahí hacia abajo, ¿cómo podemos identificar las bestias? Nos ayuda la historia.
Por lo tanto, la historia también nos ayuda a entender la simbología de la literatura apocalíptica. En el caso de Daniel es así. Entonces tenemos la primera bestia, Babilonia; segunda bestia, el imperio medo-persa, que estaba gobernando ya en este tiempo de Daniel. En Daniel 6, el rey que lo mandó a los leones, el rey Darío, era un rey medo-persa. ¿Y qué sucede después? Versículo 6. Y después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ya dije que para este tiempo de esta bestia Daniel ya había fallecido. El libro abarca solamente hasta la segunda bestia. Pero la historia nos muestra que el imperio que surge después de los persas es el imperio griego, liderado por un joven de 20 años llamado Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que asesinó a su padre a los 20 años y él se sentó en el trono y tuvo unas estrategias de guerra tan notables que tomó una gran cantidad de territorio en muy pocos años, en aproximadamente 10 años. Avanzó desde la península de los Balcanes, lo que es Grecia, por el sur, el norte de África, lo que es el Medio Oriente, y llegó hasta la India. Es un imperio de muy rápido avance, por eso es comparado con un leopardo, rápido como el leopardo. Fue los griegos. Pero ¿qué característica tiene esta bestia? Dice, tiene 4 cabezas. ¿Qué significa que tenga 4 cabezas? Bueno, aquí la historia nos ayuda. Cuando muere a los 33 años Alejandro Magno, el control del imperio pasa a cargo de sus 4 generales. Y estos 4 generales dividieron el imperio en 4 regiones. Aquí lo tengo. La región de Macedonia pasó al mando de Casandro, Egipto a cargo de Ptolomeo, Siria a cargo de Seleuco y Asia Menor, que lo que es Turquía, a cargo de Lisimaco. O sea, el imperio, se sabe históricamente, el imperio griego, que avanzó muy rápido, pero tuvo corta duración, porque cuando muere su líder se divide en 4. Y estas 4 divisiones son lo que llama acá el texto las 4 cabezas. O sea, la tercera bestia se cumple en el imperio griego. Y seguimos avanzando. Versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi, y tenía 10 cuernos. Aquí vemos una bestia más terrible que las anteriores, y muy diferente a las anteriores. Hay que examinar entonces la historia. ¿Qué pasó después de que cayó el imperio griego? Se levantó otro imperio. Desde el año 63 a.C. hasta el 476, el mundo fue dominado por el imperio romano. La más fuerte de estas bestias, la más poderosa. ¿Y en qué era diferente a las demás bestias? En que fue el primer imperio de alcance universal. No universal en el sentido que haya cubierto todo el globo terráqueo, sino que abarcó una cantidad de territorio mucho más amplia que los imperios anteriores y gobernó no solamente política y militarmente, sino que lo influyó culturalmente a los otros pueblos. Tuvo un dominio absoluto por mucho tiempo, mucho más tiempo que los otros imperios anteriores. Entonces, muy diferente a los anteriores, en el sentido que fue un imperio mucho más poderoso, que gobernó mucho más años y mucho más fuerte y mucho más territorio. Abarcó todo lo que era el antiguo imperio griego y más toda Europa, hasta las Islas Británicas alcanzó. Todo el norte de Europa, de África, no solamente Egipto como en el caso de los griegos, sino que todo el norte de África. Entonces, el alcance de territorio de Roma fue superior a los demás. Por eso esta bestia era diferente a las demás. Pero al igual que la bestia anterior, tenía 4 cabezas que simbolizan las 4 divisiones del imperio griego. Después que pasó a su apogeo con Alejandro Magno, en su estado de debilidad se dividió en 4. Lo mismo sucede con esta 4ª bestia. Dice que tiene 10, voy a leer aquí literalmente en versículo 7, tenía 10 cuernos. ¿Qué simbolizan estos 10 cuernos? Bueno, después cuando veamos el resto del capítulo 7, hay un ángel que le da la interpretación a Daniel. Dice que estos 10 cuernos son 10 reyes que suceden a Roma. Es decir, Roma es un imperio fuerte
y fue fuerte hasta fines del siglo V después de Cristo. Pero después venía una parte más débil, que es simbolizada con 10 cuernos, con 10 reyes. Cuando ustedes estudian la historia de Roma, van a ver que una vez que Roma es destruida por los pueblos, los bárbaros, los pueblos bárbaros, el imperio se divide en 10 regiones. Cuando se deshace el poder de Roma, al igual que ocurrió con Grecia, el imperio se divide en 10 regiones, a cargo de 10 reyes diferentes. De hecho, aquí no tengo los nombres de cada uno de esos reinos, pero ustedes lo pueden buscar en Google. Tienen, por ejemplo, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los lombardos. Ustedes pueden ver la lista en internet. Son 10 reyes. Es decir, después que Roma pierde su poder es traspasado a 10 reyes, a 10 reinos. Ahí vemos el cumplimiento de la que es la cuarta bestia. Pero sigue hablando después. Al parecer la cuarta bestia va a tener, a pesar de que perdió su fortaleza, sigue teniendo cierta influencia más adelante. Porque dice el versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Es decir, después que pasa el gobierno de estos 10 reyes, surge otro cuerno, otro rey, otro reino posterior a estos 10 reinos. Y dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando dice que tenía ojos como de hombre, apunta la simbología del Antiguo Testamento a que es un atributo de inteligencia. Es decir, este cuerno pequeño, un reino cuyo líder es una persona tremendamente inteligente, que según lo que estudiaremos a posterior, vemos un rey que persigue al pueblo de Dios. Así que podemos identificar el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel con lo que el Nuevo Testamento, como en el caso de Pablo, identifica como el hombre de pecado, o como Juan lo califica como el anticristo o la bestia. Así que, si bien es cierto, el último imperio humano antes que venga el reino de Dios es Roma. La fortaleza de Roma ya pasó, los 10 reyes pasaron, pero después de esos 10 reyes se levantará un cuerno pequeño, lo que es el anticristo. Eso se conecta con los tiempos del fin. Una característica del género apocalíptico que es simbólico es que siempre conecta con los tiempos del fin. Bueno, cuando veamos la segunda parte de este capítulo, ahí habla en detalles de qué va a ser este cuerno pequeño. Así que eso va a ser para un mensaje posterior, para el subsiguiente. Pero vamos al versículo 9. ¿Qué sucede cuando se levante este cuerno pequeño? Que habrá grandes cosas, es decir, va a ser muy grandilocuente, va a llamar mucho la atención, un líder muy carismático, que todos van a amar, menos los cristianos, obviamente. ¿Qué sucede después que surge este personaje? En el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Es decir, inmediatamente después que surge este cuerno pequeño, surge el anciano de días, que es Dios, surge el reino de Dios, llega la plenitud del reino de Dios por medio de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Qué dice de este reino? ¿Qué dice? Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Está describiendo a Dios nuestro Señor, particularmente a Dios Padre. Recuerden que el lenguaje es simbólico, no significa que Dios es literalmente un anciano, una persona de edad. La expresión anciano de días apunta a la eternidad, que Dios es nuestro Dios eterno, no está limitado por el tiempo como los demás reyes, es eterno. Así que ese es el significado de la expresión anciano de días, apunta a la eternidad de nuestro Dios, que no tiene límite, no tiene comienzo ni tiene fin. Y su vestido y sus cabellos eran blancos como la nieve. El color blanco en la Biblia simboliza la pureza, la santidad. Nuestro Dios es santo, 3 veces santo, 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 como dice el profeta Isaías. Dios es plenamente santo, no hay maldad en Él, no hay impureza, no hay injusticia en Él. Nuestro Dios es santo y perfecto. Cuando Él nos dice, sed santos porque yo soy santo, es un mandamiento, porque el cristiano tiene que buscar esa santidad. Nunca la vamos a encontrar en su plenitud, como habita en Dios, pero tenemos que buscar esa santidad. Y es decir, esa santidad ya está en nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos santos por medio de la obra de Cristo.
Pero esa santidad es un detalle que lo deja pasmado a Daniel. Dice, el anciano de días tiene sus cabellos blancos, es radiante. La santidad de Dios es impactante. De hecho, mientras uno más busca a Dios, más se acerca a Dios, mientras más contempla la santidad y la pureza de Dios, más uno ve su propia indignidad. Cuando hay una persona que se cree a sí mismo buena, santo, lo que refleja es que esa persona conoce muy poco a Dios. Porque si conoce a Dios, se da cuenta cuán pecador es él al lado de Dios. Así que, hermano, si tú te consideras a ti mismo bueno, impecable, te falta buscar a Dios. Si tú estás buscando a Dios, el Espíritu Santo va a poner convicción de pecado y cada vez te vas a ser más consciente de tu pecado. El otro día en el estudio bíblico con las mujeres hablábamos que dábamos el ejemplo, cuando uno le entra una piedrecilla al zapato, uno se da cuenta, mientras más pequeña parece, más siente la piedrecilla. Pues nosotros debíamos tener esa sensibilidad hacia el pecado, notar cuando hay pecado en nuestra vida, pero vamos a ser sensibles al pecado mientras más buscamos a Dios, porque la santidad de Dios nos impacta de tal forma que nos abruma, que uno termina reconociendo que es un pecador, que es un miserable, y que somos lo que somos solamente por la gracia de Dios y no por otra razón. ¿Qué más dice de este trono? Su trono llama de fuego. ¿Será que Dios literalmente está sentado en una llama de fuego? ¿O el lenguaje simbólico? En la Biblia, el fuego representa el juicio. Por lo tanto, cuando dice que su trono es llama de fuego, es decir, que está pronto al juicio. Recuerden que del tiempo que estamos hablando cuando surge el cuerno pequeño, el anticristo, y Dios está pronto a realizar el juicio de todos. Todos tendremos que ser juzgados por Dios, tanto seres humanos, ángeles y demonios, todos compareceremos ante el trono de Dios. Llama de fuego y las ruedas del mingo, fuego ardiente. Estas ruedas no son platillos voladores, no son ovnis. Recuerden el lenguaje simbólico. Cuando Daniel ve el trono de Dios, dice que hay ruedas a su alrededor, significa, en el contexto del Antiguo Testamento, las ruedas se relacionan siempre con la movilidad. Es decir, el reino de Dios no está centrado en una región geográfica, como era Roma, Babilonia, Grecia, todos los demás imperios. No, el reino de Dios es amplio, llena toda la tierra, se mueve por todo lugar. No es estático, es dinámico. Cuando en la visión de Nabucodonosor, la estatua, dice que llega una piedra que destruye los pies de la estatua y esa piedra luego se expande por toda la tierra, llena toda la tierra. Esa piedra es el Señor Jesucristo, cuyo reino alcanza toda la tierra. A eso apunta esto de las ruedas, en que su reino se mueve y alcanza toda la tierra. Es simbología. Luego dice: y un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay millares de seres que sirven a Dios, hay millares de seres humanos que sirven a Dios, hay millares de ángeles que sirven a Dios. Eso no significa que uno pueda invocar a los ángeles, tener comunión con los ángeles. No, la Biblia nos llama a tener comunión con Dios. Los ángeles son sirvientes de Dios y probablemente los ángeles intervienen en nuestra vida, pero por orden de Dios. Los ángeles no pueden ser adorados. De hecho, hay un caso en la carta a los Colosenses donde Pablo llama la atención a los hermanos que están rindiendo culto a los ángeles. No, a los ángeles no se les rinde culto. Como le dijo el ángel a Juan en Apocalipsis: no te inclines delante de mí, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos nuestros. Por lo tanto, no tenemos que adorar a los ángeles. Adoramos solamente a Dios. Ellos, los ángeles, al igual que nosotros, son sirvientes de Dios. Somos miembros de un mismo reino. Dice que hay millones de millones que están delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir, acá en este versículo nos encontramos a Dios a punto de iniciar el juicio. Los detalles del juicio los vamos a ver en el próximo sermón. Pero ¿qué vamos a mencionar más? Ya dije que ese reino que va a llegar, que es manifestado acá con este anciano de días, viene a través de la persona de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, el reino de Dios va a tomar el control de absolutamente todo. ¿Cómo sabemos que esa piedra que golpea la estatua en los pies es Cristo? Porque el propio Nuevo Testamento identifica a Cristo como una piedra. Hechos 4.1 dice, 4.11, dice ahí Lucas, que Jesús es la piedra que fue rechazada por los constructores.
ha llegado a ser la piedra angular. Es decir, la piedra que ustedes desecharon ha llegado a ser la piedra principal. O cuando le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está hablando de él mismo, está identificándose como una gran piedra, una gran roca. Esa roca es Cristo. Y el reino, en la visión de Daniel 2, llega con la venida de esta roca. Ahora, la buena noticia es que esa roca ya llegó. Y vino justamente en los días de la cuarta bestia. En los días de Roma llegó esa roca por medio de la persona del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo comienza a predicar, lo vemos en Marcos 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, dice Jesús. ¿De qué tiempo? Está hablando justamente de las profecías de Daniel, que vendría esa roca y llenaría toda la tierra. Ahora, lo que no tenía claro Daniel, probablemente, pero sí lo tenemos claro nosotros que contamos con la revelación del Nuevo Testamento, es que el reino de Dios venía en dos fases. Una fase inicial, por medio de la persona de Cristo, el rey ya está en medio nuestro y ya está reinando. Y el reino de Dios está presente en medio nuestro en el sentido espiritual. Nosotros ya somos ciudadanos del reino de Dios, espiritualmente, porque físicamente somos ciudadanos de un país llamado Chile. Pero va a llegar un momento donde el reino de Dios no va a ser visible solamente en el sentido espiritual, sino que físico, va a cubrir todo. Y eso va a ocurrir con la segunda venida de Jesucristo. Viene la segunda etapa del reino, que es la consumación del reino. Así que en un sentido, la roca ya llegó por medio de Cristo. Pero experimentamos una segunda venida de Cristo cuando el reino de Dios, como dice estas ruedas que simbolizan que abarca todo, el reino de Dios cubrirá todo. Y los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo serán destruidos y echados al infierno eterno. Eso está por ocurrir. Pero acá lo vemos por adelantado en el libro de Daniel. Como dije, ya lo vamos a ver en 2 semanas más, cuando terminemos el capítulo 7. Leímos hace un momento el pasaje de Apocalipsis 11, donde dice: vi un trono blanco. Este pasaje se correlaciona con el pasaje de Daniel, los versículos 9 y 10, donde dice que el trono del anciano de días era todo como fuego y blanco, todo pureza, todo santidad y juicio. Dice Juan en el Apocalipsis: vi un trono blanco y el que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que, hermano, ese juicio va a llegar. Esa visión que tuvo Daniel del anciano de días delante de su trono para juzgar aún no se cumple, pero va a llegar cuando el Señor Jesucristo regrese. Todos compareceremos, dice Pablo, ante el tribunal de Cristo. Tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho y no hemos hecho, sabiendo que había que hacerlo. Ahora pregunta: ¿alguno de ustedes le tiene temor al juicio de Dios? ¿Siente espanto al saber que van a comparecer ante el juicio de Dios? La verdad es que un hijo de Dios no debiera tenerle temor al juicio de Dios, porque ciertamente somos culpables delante de Dios, somos pecadores. Pero la buena noticia, recuerden, la palabra buena noticia significa en griego evangelio. El evangelio de Cristo significa que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, en el juicio de Dios no va a haber condenación ninguna para nosotros. Va a ser un día glorioso para nosotros, va a ser un día lleno de bendición, de gozo eterno. Va a ser la gloria máxima a cuando llegue aquel día para nosotros, porque hubo uno que pagó el castigo que nosotros merecíamos. Y ese fue el Señor Jesucristo. En su primera venida, cuando inaugura el reino de Dios en su sentido espiritual, Él pagó por nuestros pecados. Ahora, la persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, que no lo ha reconocido como su Señor y Salvador, el día del juicio para él va a ser terrible. Pero si tú eres hijo de Dios, tú estás en Cristo, ese va a ser un día glorioso para ti. Por lo tanto, no tienes por qué tenerle temor al juicio de Dios. Va a ser terrible para aquellos que se rebelan contra Dios hoy en día. Pero no para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios va a ser un día glorioso. Así que, hermano, cuando medites en esas palabras, ¿viene el terrible juicio de Dios? Sí. Pero para ti, como hijo de Dios, va a ser un día glorioso, un día de bendición. Para finalizar, hermanos, el objetivo del género apocalíptico no es que los cristianos elaboren una especie de calendario para saber cuándo viene el Señor Jesucristo,
Si pensamos eso, hemos mal entendido la finalidad de la literatura apocalíptica. El objetivo de esta literatura es animar al pueblo de Dios, en este caso al pueblo de Israel, cautivo, esclavo en Babilonia, decirle, mire, Babilonia es poderoso, después vienen los persas, también son poderosos, ustedes siguen siendo esclavos, pero no se preocupen, el Dios de ustedes tiene el control sobre todos estos imperios y va a llegar un momento donde el reino de Dios va a estar sobre esos reinos. Esos reinos van a ser todos destruidos, esos reinos humanos que ustedes los persiguen van a ser todos destruidos. Y Dios va a instalar su trono y va a reinar junto a su pueblo con sus hijos eternamente. Y ese reino no tendrá fin. Como terminó exclamando el propio rey Nabucodonosor en el capítulo 2, el reino de este no tendrá fin. El reino de Dios no tendrá fin. Así que estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel, no para que los judíos estuvieran sacando cuenta cuándo se va a cumplir esto, cuándo va a venir Jesucristo. No, ni tenían claro todo el panorama. El objetivo de este libro es darle ánimo a este pueblo que está sufriendo, que está siendo maltratado, es decir, nuestro Dios tiene el control sobre aquellos que te oprimen. Y todos estos imperios humanos, por muy poderosos que sean, Dios es más poderoso. Va a llegar el día que todos estos imperios serán destruidos y Dios va a reinar eternamente y para siempre, y todos sus enemigos serán destruidos. Con estas palabras quiere animar el Espíritu Santo al pueblo de Dios, no solamente en esa época, sino que también en nuestra época y en toda época. En toda época la iglesia sufre algún tipo de persecución, algún tipo de aflicción, tanto a nivel político, nacional, como a nivel personal, angustias, enfermedades, pobreza, problemas emocionales de muchos tipos enfrente del pueblo de Dios. Pero va a llegar un momento en que todo eso llegará a su fin y el Señor reinará junto con nosotros y seremos felices eternamente si estamos en Cristo, si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esa es la finalidad de la literatura apocalíptica, traer consuelo al pueblo de Dios. En esa época y en esta época y en toda época hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estudiamos Daniel o Apocalipsis, vemos que el Rey soberano es Dios, que tiene el control de la historia y que finalmente Él triunfará sobre todo rey y sobre toda oposición. Y reitero, si hay alguien aquí que le tiene miedo al juicio de Dios, examine su corazón. ¿Estoy realmente firme en la fe en Cristo? ¿O será que todavía no he tenido un encuentro con Cristo por medio de la fe? Bueno, eso puede dejar de ser así. Si tú te arrepientes de tu pecado, le pides a Jesucristo que sea tu Señor, que sea tu Salvador, que crees que Él murió por tus pecados, entonces puedes descansar en que el día del juicio, que cuando venga el apocalipsis final, para ti va a ser un tiempo glorioso. Será la victoria total. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos infundes ánimo por medio de tu palabra. Si hay algún hermano acá que está triste, angustiado, yo te pido que tú le infundas ánimo, que tu palabra pueda cobrar vida en su corazón y sea bendecido él, su familia y todo su entorno, y que esta iglesia siga creciendo en sabiduría, en conocimiento y en santidad. Como tú eres santo, como ese blanco representa tu santidad, que esa santidad nos empape, se impregne en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.